Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy quiero hablarles de un caso muy importante para mí. Y creo que estoy obligado a transferirle mis conocimientos a mis queridos aprendices. Siempre, como lo mencioné en una publicación que hice, todos estos videos que yo hago tienen un propósito educativo. Está dirigido los estoy enfocando para transferirle mi conocimiento a mi hijo, a mi amado hijo Matías. Pero bueno, como ustedes, los pocos que me siguen y saben cuál es el estilo de Pedro Morales, también me gusta transferir mi conocimiento. Hoy les quiero hablar de potenciales invertidos con valores positivos. Esa musiquita que acaban de escuchar, dramática, tal vez exagerada, son situaciones que hay que corregir. Son serias, son peligrosas, son corrosiones aceleradas que vamos a tener. Se va a comprometer la integridad mecánica de la tubería por pérdida de espesor metálico. Por lo tanto, quiero enseñarles no solamente a detectar la causa raíz. ¿Cómo fue detectado? Esto fue un caso de uno de mis alumnos, que por supuesto lo felicité y me sentí tan orgulloso de ese muchacho, Jesús Samarripa, que no solamente lo felicité porque me sentí orgulloso de que me detectó ese problema, sino que se va a llevar todo mi respeto. Pero yo sé que en el camino siempre nos conseguimos nosotros los corrosionistas. Quiero enseñarles no solamente a detectar el problema, a corregir, a ubicar la causa raíz, sino cómo darle solución al cliente. Es decir, teníamos potenciales invertidos positivos, corregimos el problema, hay una solución técnica que hay que implantar, pero después hicimos las pruebas tan sencillas y simples que ustedes la van a ver, en donde no solamente logramos llevar a niveles de protección que cumpla con la norma internacional. Entonces, sin más preámbulos, ustedes conocen mi estilo, vamos a hacerlo en la práctica. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. Como les estaba comentando, bueno, tengo la presencia de potenciales invertidos con valores positivos. Y fíjense que estoy en una estación de válvulas en donde tengo cruce perpendicular con esas tuberías que tienen esos line markers de color azul. Ellos cruzan perpendicularmente y mi tubería va en paralelo a la vía de asfalto, la carretera de asfalto. Este es el punto de control en donde estoy detectando los potenciales invertidos. Y por favor presten atención. Déjenme colocarlo aquí en un soporte, que siempre se quejan de que mis videos son inestables. Por favor presten atención. Si pueden observar, tengo un potencial de menos 930 en on, pero el instant off está en 360 milivoltios, pero positivo. Esto es un serio problema. Aquí vamos a tener problemas de corrosiones aceleradas, como les había comentado. Déjenme acercar el multímetro para ver si sé con mejor detalle, porque quiero que presten atención. Esto es lo que muchos de los inspectores en campo no me detectan: el cambio de signo del potencial. Entonces es un potencial invertido con valor positivo. Ahora bien, vamos a ir a la causa raíz de lo que me está provocando este efecto en la tubería. Quiero que vean por qué está causando esto y después les voy a enseñar cómo corregir esto. Entonces les estoy dando suficiente tiempo para que lo vean con más precisión los valores. Continuemos.
Ok, señores, estoy en una estación de válvula donde llega la línea donde estoy detectando potenciales invertidos positivos. Y fíjense que en la estación de válvula tengo este dispositivo de seguridad, un OVP. Y este OVP me está fallando. ¿Por qué me está fallando? A pesar de que estoy midiendo ahorita potenciales, ¿ok? Estoy midiendo potenciales de este lado del OVP, porque este lado es la tubería que tiene protección catódica. Y este lado no, este es el lado que se necesita aislar porque está conectado a una válvula de control. Quiero que vean los potenciales, las lecturas. Ahorita estoy conectado de este lado y vean el voltaje y la corriente. Me está diciendo que estoy recibiendo protección catódica, pero no, aparte que me está transfiriendo casi 2 amperios en DC, que no debería, el OVP no me debería estar transfiriendo las corrientes DC a tierra, porque me las está descargando aquí, a esta tierra. Entonces no debería estarme transfiriendo eso, y puedo ver que los potenciales no tienen niveles de protección. Vamos a acercarlo un poquito más para que vean. No tengo niveles de protección. Si yo hago medición de potenciales del otro lado del OVP para ver si me está transfiriendo los potenciales, puedo observar que no hay una transferencia. No hay una transferencia de potenciales, pero sí me está transfiriendo las corrientes y me afecta seriamente la protección catódica. Ahora, ¿qué pasa cuando yo desconecto el OVP? Vamos a ver el comportamiento del sistema. Disculpen que a veces se me mueve el audio. La protección, como siempre, seguridad de nosotros primero. Y voy a desconectar el OVP. El OVP está desconectado en este momento. Ahora voy a medir el potencial donde está la tubería que tiene protección catódica. Ahora vean cómo se recuperó el potencial. 2550, 930. Fíjense cómo reacciona el potencial después que yo desconecto el OVP. Quiere decir que este OVP me está afectando. Pero este potencial, 2550, es lo que realmente me está causando que falle el OVP. ¿Por qué? Porque este OVP, si lo vemos, si vemos aquí la descripción, me dice que el máximo voltaje de bloqueo es de 2 voltios positivo y 2 voltios negativo. Y si tengo 2500, entonces por eso es que me está fallando el dispositivo. Está fuera de rango. Necesito cambiar esto a uno de 4 voltios o de 6 voltios, porque está fuera de rango y por eso me está transfiriendo las corrientes de C a tierra. Esta es la causa raíz. Ahora vámonos en donde estaba midiendo potenciales invertidos positivos para ver cómo reacciona el sistema desconectando el dispositivo este. Estos son pruebas temporales que estoy haciendo, pero es para demostrarles a ustedes que esta es la causa raíz de problema. Ok, señores, recuerden que les hablé de que los OVP me estaban transfiriendo las corrientes hacia la puesta a tierra. Recuerden también de que les hablé de que los line markers de color azul son tuberías perpendiculares que cruzan mi tubería, porque mi tubería va en paralelo a la calle de asfalto. Veamos ahora la reacción del sistema. Recordemos que teníamos el potencial positivo en 300 milivoltios. ¿Qué tanto se me recuperó? ¿Cambió? ¿Mejoró? ¿Pasó a valores negativos? Eso es lo que vamos a tratar de determinar. En este momento, veamos que el potencial lo tengo en 2002 voltios negativo. Y ahora está en casi 35 milivoltios positivos todavía. Todavía tengo la reacción del valor positivo. Quiere decir que de 300 milivoltios positivos, por lo menos le pude eliminar casi 280 milivoltios. Entonces, sí mejoró algo. Sin embargo, necesito ahora corregir la interferencia entre las dos tuberías. Hay 3 metodologías para lograr esto. O bien sea
instalo un puente eléctrico entre las dos estructuras, de manera que yo lo que voy a buscar con esta metodología es tratar de hacer devolver las corrientes a su fuente de origen a través de un puente eléctrico, que es este cable rojo que está conectado al line marker de color azul. Tal vez resulte, tal vez no me resulte, eso es lo que quiero que vean en la práctica. Tal vez voy a tener que recurrir a resistencias variables. Aquí les voy a mostrar una resistencia variable, en donde si conecto los extremos de esta resistencia sería la máxima resistencia, el máximo valor de esta resistencia, y si lo coloco en los extremos más cercanos pues sería el mínimo valor. Tal vez voy a necesitar colocarlo en la mitad, no lo sé, eso me lo dirán las pruebas de campo. Sin embargo, también hay otra metodología. Yo puedo decirle a las corrientes, utilizando un diodo, direccionar las corrientes. Yo le puedo decir al sistema, pasa a través del diodo, pero no se me devuelva. Es decir, lo que les estoy colocando es una especie de direccionamiento a las corrientes. Necesito saber cuál de las tres metodologías es la que me va a corregir el problema. Son pruebas simples, sencillas, pero debemos estar claros cómo implantarlas para poder darle una solución al cliente, porque el cliente no quiere escuchar problemas. Ya él sabe, tal vez él ya sabe cuál es el problema que tiene. Tiene potenciales invertidos con valores positivos, pero él quiere escuchar cuál es la solución, cómo se corrige. Entonces, fíjense que, como siempre les manifiesto, la seguridad siempre es primero. Utilicemos nuestros guantes, porque no hay nada más importante que nuestra seguridad. Y yo voy a hacer el conexionado solamente con puente eléctrico. Vamos a ver cómo reacciona el sistema. Entonces veamos la lectura. Tengo un puente eléctrico, el potencial está en 2216, pero el instant off está en 1.8. No estoy viendo el verdadero potencial de protección, porque estoy obligando las corrientes de interferencia a que se devuelvan a su fuente de origen. Pero esto no me está diciendo a mí que estoy controlando las corrientes de interferencia en mi tubería. Por supuesto, entonces, acá estoy determinando que el puente eléctrico... Entonces ya estoy determinando que el puente eléctrico no es la solución técnica que corrija el problema. Ahora, comprobemos qué pasa cuando yo conecto una resistencia variable. Preferiblemente yo siempre me gusta trabajar con resistencias tipo potenciómetro. Son más fáciles de regular, de balancearlas o de calibrarlas. Estas son medios engorrosas porque son lineales y son muy incómodas trabajar con ellas. Pero bueno, voy a colocar los extremos de esta resistencia. Quiere decir que le voy a aplicar, esta es una resistencia de 2 ohmios. Esta es una resistencia entonces que la estoy colocando en su máximo valor. Quiero ver si con eso puedo corregir el problema de la interferencia. Vamos a ver cómo reacciona el sistema. Entonces se lo conectamos acá. Veamos el valor del potencial y tenemos un potencial ahora de 2068, 2080, pero el instant off está en 500 milivoltios. No me satisface, no me está ayudando. O sea, ya lo llevé a valores negativos, ya no estoy viendo valores positivos, pero no estoy llegando al nivel de 850, que es el que me establece la norma internacional. Ahora veamos cómo va a funcionar con la mínima resistencia, en este caso. Entonces conecto. En este caso, quiero que vean que estoy utilizando estos dos cables, que sería la mínima resistencia de esta aplicación. Entonces fíjense que tengo 2080, tengo 1600 en instant off. Entonces todavía tengo como una especie de sobreprotección. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Fíjense que todavía no me satisface. Está en 600 milivoltios el instant off. Es decir, ni con la máxima resistencia ni con la mínima no tengo el valor apropiado. Tal vez sea una resistencia mucho más chica que necesite para corregir este problema. Pero bueno, todavía no puedo concluir que esta sea la solución técnica. Vamos a usar el diodo. Ahora voy a hacer un direccionamiento de las corrientes. Vamos a ver si con esta solución es la que vamos a corregir este problema. Lo conecto acá. Conecto mi diodo y lo conecto a la tubería. Ahora veamos cómo reacciona el sistema.
2650 el ON, y ahora sí llegué a valores de protección de la norma NACE. 930, 920 el instant off. Entonces quiere decir que para corregir este problema de interferencia debo utilizar un BON con un diodo para direccionar la corriente. Tal vez se le instala en serie una resistencia para hacer un mejor ajuste y balanceo del sistema, pero fíjense lo simple y sencillo con que podemos corregir un problema serio y le damos soluciones prácticas al cliente. No son complicadas, no son costosas, no son muy engorrosas, y esto es lo que se debe enfocar en nuestro trabajo. No solamente detectar el problema, decirle al cliente cómo lo va a corregir. Tenemos que hacerlo en campo, señores. Por favor, tomen esto como un hábito. Hagan las pruebas necesarias, porque ustedes son los primeros que van a cuestionar. Siempre son los que van a auditar. Documentan de manera que cuando la persona que venga a hacer las pruebas que ustedes están recomendando, les coincidan los resultados como ustedes los están formulando en campo. Nuevamente, un placer compartir mis conocimientos con ustedes y nos veremos en la próxima. Que pasen muy buenas tardes. Suscríbete, te faltó, Pedro. No, porque yo hice una edición del video que donde